Buenas tardes, ingeniero. Nuestro grupo, el grupo 5, conformado por Jaime Morales, Eduardo Moreta y Jared Palma, va a presentarles el análisis de armónicos en inversor. Entonces, primero vamos viendo que el programa finalmente cumple con lo que había propuesto inicialmente, que es obtener los mismos valores o valores más aproximados que basados en la tabla vista en el capítulo 8 de Hart. Entonces aquí tenemos una comparativa de ambas tablas. Esta es siendo la primera, que es la que obtuvimos a través del cálculo en MATLAB, y aquí tenemos la tabla de coeficientes normalizados para el esquema PWM unipolar, con los valores cercanos, ¿no? Entonces, a continuación haremos una pequeña presentación del programa para ver los aspectos más básicos del código. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es realizar lo que viene siendo la corrida del programa en MATLAB. Entonces, vamos a tener que para los parámetros que se nos otorgó en el ejercicio, que era de un índice de modulación de amplitud de 0.8 y un índice de modulación de frecuencia de 22 para el grupo 5. Primero vamos a tener la tabla obtenida mediante los coeficientes de Fourier. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es los valores bastante aproximados a los que se encuentran en la tabla del libro, tal como nos explicó nuestro compañero previamente. Entonces, aquí vamos a tener los índices de modulación de amplitud desde 1 a 0.1. Aquí el índice n va a ser igual al índice de modulación a 1. Y en este de acá abajo va a ser n va a ser igual al índice de modulación de frecuencia, perdón, modulación de frecuencia menos 3. En este va a ser n va a ser el índice de modulación de frecuencia menos 1. En este va a ser el índice de modulación de frecuencia más 1. Y en este n va a ser igual al índice de modulación de frecuencia más 3. Entonces, una vez que se acaba de realizar esta tabla, se pueden obtener los diferentes valores presentados. Entonces, en base a la frecuencia dominante, que básicamente la frecuencia fundamental, es de 60 Hz. Aquí tenemos los valores de voltaje. Hicimos una recopilación de datos para cada uno de los valores, siempre teniendo en cuenta que nuestro índice de modulación de amplitud es 0.8 y el índice de modulación de frecuencia es 22. Entonces, en base a esto, básicamente, aquí tenemos todos y cada uno de los coeficientes multiplicado por 1 por 10 a la más 3. Entonces, todos estos datos multiplicado por 1000 va a ser la respuesta. Entonces, aquí tenemos la potencia, tenemos la corriente, tenemos la impedancia, tenemos el voltaje y tenemos la frecuencia. Entonces, cada una de las frecuencias se va a ir mostrando aquí y los otros valores también. De esa manera también tenemos que para la distorsión, aquí tenemos también una potencia equivalente, ¿no es cierto? Que es la sumatoria de los valores que están aquí. Vamos a tener así la distorsión armónica total de voltaje, que básicamente viene siendo la raíz cuadrada del valor RMS al cuadrado menos el voltaje en 1 RMS al cuadrado. Y todo eso es dividido para el voltaje 1 RMS. Si vamos a obtener este valor que más adelante nuestro compañero realizará la simulación y nos explicará al respecto. Asimismo, la distorsión armónica de la total de corriente va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria desde n es igual a 2 de lo que viene siendo la corriente n RMS elevado al cuadrado, y todo eso dividido para la corriente 1 RMS. Entonces, a continuación vamos a realizar la simulación del ejercicio. Entonces, aquí tenemos la simulación del circuito para comprobar los resultados obtenidos en MATLAB. Entonces, como primer punto tenemos que la frecuencia de la onda triangular de la simulación es igual a MF que por la frecuencia de la onda senoidal. En este caso tenemos que sería 22, que es el MF dado a nuestro grupo por 60 hercios. Si le damos clic a la onda triangular, notaremos el dato de la multiplicación. Ya, entonces, si le damos clic
a la fuente de la onda triangular, notaremos esta multiplicación de 22 por 60 hercios. Entonces, como podemos ver ahí tenemos la frecuencia, que es resultado de esta multiplicación. Del lado izquierdo de la simulación tenemos el circuito dado y del lado derecho tenemos el circuito de control. Entonces, echamos a correr la simulación para graficar las ondas respectivas que nos convienen. Entonces, como esta es nuestra primera gráfica, que tenemos aquí la onda seno y la onda triangular, que después compararemos a la simulación en MATLAB. También podemos visualizar la onda de nuestra corriente. Entonces agregamos y vamos a ver la onda de nuestra corriente, como podemos ver aquí, y finalmente igual la onda resultante de nuestro voltaje V0, que es el voltaje resultante de nuestra carga RL. Cabe recalcar que debido a la carga RL es que tenemos que hacer todo este análisis, pues la carga RL induce armónicos y es importante analizar estos armónicos. Entonces, tenemos nuestra voltaje V0, nuestra corriente y nuestra onda triangular y nuestra onda senoidal. Entonces, una vez tenemos estos datos, comparamos a nuestra simulación en MATLAB, como podemos ver a continuación. Ya. Entonces, como podemos ver aquí en la figura 1, tenemos las ondas resultantes en MATLAB. Como podemos ver en la parte derecha superior tenemos la onda de la corriente. En la parte izquierda superior tenemos nuestra onda de voltaje. Como podemos visualizar, es exactamente la misma para tanto en la simulación como en el MATLAB, simulado en PSIM. De igual forma tenemos la gráfica de los armónicos de voltaje abajo de la onda de voltaje, y del lado derecho tenemos la gráfica de los armónicos de corriente bajo la onda de la corriente. Entonces, un dato adicional en la simulación de PSIM que podemos ver es la distorsión armónica total, tanto de la corriente como de voltaje. Entonces, graficamos para 60 hercios esta distorsión armónica total tanto de la corriente como para el voltaje, y notamos que tanto para la corriente es de un dato de 2.10 por 10 elevado a la menos 2, y para el voltaje es un dato de 7.6 por 10 elevado a la menos 1. Si comparamos estos datos a la simulación realizada anteriormente, notamos que son bastante cercanos. Pues en la simulación de MATLAB tenemos un dato entonces aquí notamos que la distorsión armónica total del voltaje simulado en MATLAB es de 0.75, y notamos que el dato de PSIM fue de 0.76. Asimismo, para la distorsión armónica, ahí tenemos de 0.76. Asimismo, para la distorsión armónica de la corriente, tenemos 0.0201, y vemos que en PSIM tenemos exactamente el mismo valor, como podemos ver a continuación. Entonces, ahí notamos el dato de 2.10 por 10 elevado a la menos 0.2, que es el mismo dato que tenemos de distorsión armónica total, comprobando así los resultados tanto en PSIM como en MATLAB, que son congruentes. Gracias.
Listo, entonces acabamos de ver el circuito para la comprobación. Asimismo, vamos a hacer una revisión rápida para ver cómo es el funcionamiento del encendido aquí en, en la conmutación unipolar. Entonces sabemos que S1 conduce cuando el voltaje seno es mayor al voltaje tri. El S2 igual conduce cuando voltaje seno negativo es menor al voltaje tri. El S3 conduce cuando el menos B seno es mayor al voltaje tri. Y S4 conduce cuando el voltaje seno es menor al B-tri. Sabemos que el PWM unipolar con interruptores de alta y baja frecuencia tenemos, como tenemos aquí en la figura. También tenemos aquí en la figura A, tenemos las señales de referencia y de control. Aquí es donde se divide el alfa K y el beta K, que son cada uno de los puntos en los cuales se interseca la onda sinusoidal con la onda de diente. Entonces, y aquí vemos la relación directa que tiene con la onda cuadrada que tenemos del BCC. Tenemos aquí la salida de BB menos la VB prima en la figura D. Entonces, aquí vamos a ver la relación del MF en incremento cuando se aumenta la frecuencia a la que se produce el armónico. La desventaja de esto es la elevada frecuencia de conmutación que produce mayores pérdidas en los interruptores utilizados, de los que hablamos anteriormente, para implementar el inversor. Entonces, aquí vemos que nosotros teníamos para esa señal teníamos una frecuencia de 60 Hz y el MF de 22 que nos había asignado el ejercicio. Entonces, aquí vamos a ver los resultados y la comparación de los resultados tanto en MATLAB como en el PSIM. Y vemos el tipo de onda que tenemos. Aquí tenemos la potencia equivalente, la distorsión armónica total del voltaje y la distorsión armónica total de la corriente. Entonces aquí esas son las gráficas que nos habían mostrado mis compañeros anteriormente, que teníamos de MATLAB. Y aquí es lo que vamos a ver, el espectro de frecuencia para el PWM unipolar. Cada pulso depende de la amplitud relativa de la onda sinusoidal y triangular que habíamos visto con anterioridad en las anteriores diapositivas. Las primeras frecuencias armónicas en el espectro de salida están alrededor de MF. Entonces, nosotros ya teníamos la tabla con la que comprobábamos en donde se indican los primeros armónicos de la salida del PWM bipolar. Y los coeficientes de Fourier son en función de MF. Listo, aquí tenemos las señales de referencia y la señal portadora de la cual hablábamos, que se define para el análisis matemático que es el que viene siendo lo que es alfa K y beta K. Entonces, que van a ser los límites para nuestro análisis por series de Fourier. Y listo, eso sería todo en nuestra presentación. Muchas gracias.